Buenas tardes con todos. Primero, darles la bienvenida y agradecerles la participación a este martes de integridad que está a cargo de la Unidad Funcional de Integridad Institucional de la Gerencia General. El día de hoy trataremos el taller de gestión de los riesgos que afectan la integridad pública, que estará a cargo del doctor John Velasco Sotomayor, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en la especialidad de Gobiernos y Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es especialista en integridad pública, políticas públicas, gestión pública y sistemas de gestión. Entonces empezamos. Adelante, doctor. Bien, bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos. Es un placer de alguna manera estar otra vez con todos ustedes. Esta es ya la tercera actividad de los martes de integridad que estamos desarrollando y pues este taller específico se vincula a lo que es la gestión de los riesgos que afectan a la integridad pública. La trascendencia, por lo menos de esta actividad ahora, en este mes, radica en que muchos, seguramente muchos de los que están dentro de esta sala, ¿no? Forman parte de los equipos de trabajo de la implementación del sistema de control interno y uno de los tantos riesgos que pide la Contraloría, ¿no? Para la identificación de riesgos y su perspectiva o gestión a través del plan de acción de sección medidas de control es pues los riesgos que afectan la integridad pública. Y además, recordemos, este es un tema nuevo y que tiene una vinculación específica justamente también a la mejora de la gestión, tanto institucional así como también en otros propios procesos. Dicho esto, por favor, si podríamos ir avanzando en la siguiente página. Dicho esto, pues me permito mencionarles, pues, ¿no? ¿Cuáles son aquellas prácticas que afectan la integridad pública? Eh, ¿Pueden ver la pantalla bien? Bájelo, por favor. Bien. Así pues, como podemos apreciar, tenemos para el particular, ¿no? Tres prácticas que afectan la integridad pública. Sin embargo, para efectos de la gestión de riesgos, es trascendental solamente la vinculación de los actos de corrupción y las inconductas funcionales. Estas prácticas son los que tienen mayor relevancia para este proceso de gestión de riesgos. Las prácticas cuestionables también lo tienen. Sin embargo, debido a que no tienen una sanción o no tienen una específicamente, pues, eh, bien, sí, un problema técnico, disculpen. Eh, y la importante en este caso de la gestión de riesgos, pues, forma parte de lo que actualmente conocemos como el enfoque de integridad, ¿no? El enfoque de integridad, además del establecer pues, diversas prácticas, costumbres o actividades, también busca la gestión de riesgos como una herramienta preventiva respecto de aquellas situaciones, de las probabilidades que podrían generar alguna irregularidad. Por eso, ¿no? La figura o la descripción o el concepto de riesgos es eso, ¿no? La situación que puede darse esa posibilidad. Al hablar de riesgos, no hablamos de algo objetivo, no hablamos de algo que materializable, sino simplemente de aquello que en potencia podría suceder. Y los riesgos que afectan la integridad pública, teniendo en cuenta la descripción concreta, es esa posibilidad, ¿no? De que un comportamiento, que puede ser tanto donde omisión o por acción, ¿no? Va, en este caso, a infringir, pues, ¿no? Los principios, los deberes, las normas relacionadas a la función pública, ¿no? Así como también los propios valores de la organización. Por eso, los riesgos de corrupción y los riesgos de inconducta funcional tienen esa implicancia y el enfoque de gestión de riesgos actualmente, pues, su centro de acción es básicamente así dos, los riesgos de corrupción y los riesgos de inconducta funcional. Si podemos seguir, por favor. La siguiente lámina. Y
Cuando hablamos de lo que es gestión de riesgos, no solamente para gestión de riesgos que afecta a la interés pública, hablamos de procesos. Seguramente muchos que conocen dentro de esta actividad pues han certificado, han participado en procesos de certificación, en normas técnicas internacionales, ¿no? O sistemas de gestión. Y ahí, por ejemplo, ¿no? La exigencia es que la identificación de los riesgos se efectúe pues a través de todos los procesos, ¿no? Y aquí, en este caso, la gestión de los riesgos que afecta a la interpública también tiene esta vinculación. Busca la identificación de los riesgos a través de los procesos operativos o misionales, ¿no? Que justamente tengan trascendencia concreta y específica hacia los productos o los servicios finales, en este caso que presta la entidad, así como también en los procesos de soporte que tiene que justamente que soportan, como su mismo nombre lo dice, pues aquellos procesos que son más misionales, ¿no? En ese sentido, pues recordemos, la gestión de riesgos es un proceso que es integral y abarca todos los procesos de la propia organización. Siguiente, por favor. Como todo proceso de gestión de riesgos, tiene sus etapas. En el caso, los riesgos que afectan la integridad pública también. Para este caso, tenemos identificado específicamente pues cuatro etapas bien definidas, ¿no? Y asimismo también en ella se ha definido específicamente qué herramientas se va a usar para la gestión de los riesgos. En primer lugar, la identificación que se efectúa pues a través de la ficha número uno. ¿No? Lo vamos a ver un poquito más adelante la ficha número uno donde se puede determinar, ¿no? Tanto el riesgo se va a identificar, pues, en este caso se va a inclusive definir qué tipo de riesgo es. A nivel de la etapa número 2, se evalúa el riesgo, donde se va a determinar tanto la probabilidad, el impacto, el nivel del riesgo y asimismo, pues, a partir de eso, ubicarlo en el mapa de calor, ¿no? Y el tratamiento ya pues es el proceso en el cual se va a brindar, en este caso, aquellas medidas no preventivas. ¿Para qué? Para poder mitigar, dar tratamiento a estos riesgos. Y la cuarta etapa, si podemos llamarlo así, pues es el seguimiento y mejora continua. Recordemos, este es un proceso que es permanente, no se puede detener. Por eso que seguramente algunos que sepan, ¿no? Respecto a los sistemas de gestión, pide justamente una revisión también con cierta frecuencia, ¿no? Y el proceso de gestión de riesgos, de igual manera, se requiere y necesita, en este caso, que este sea un seguimiento continuo para la mejor, ¿no? Y esto se efectúa pues actualmente, según la metodología, a través del plan de acción anual que se ha aprobado o que se aprueba anualmente en virtud de las disposiciones de la Contraloría General de la República. Y se efectúa pues también a través de los reportes de seguimiento que la misma Contraloría viene estableciendo. Por eso, actualmente, ¿no? En virtud de todo este proceso, actualmente, en este mes de marzo, pues todas las zonas registrales a nivel nacional, incluida la sede central, vienen trabajando en el plan de acción anual, donde involucran a los riesgos que afectan la integridad. Siguiente, por favor. Para ir ya desmenuzando cada una de las etapas, ¿no? En la etapa de identificación, como se ha mencionado, pues ¿no? Comprende dos niveles. Hay un primer nivel de identificación y también hay un segundo nivel. En el primero se formula el riesgo, ¿no? De acuerdo a la propia estructura, ¿no? No se puede, un riesgo que afecta a la integridad, tiene una estructura. Y vamos a ver cuáles son las particularidades, ¿no? Respecto a ello, ¿no? Entonces, eh, para ello se usa justamente la ficha número uno, donde en primer término se define pues el comportamiento. Es importante considerar eso, el comportamiento, porque a partir de ello, o el comportamiento, porque a partir de ello se va a determinar específicamente el riesgo. Y a nivel, en la segunda etapa, se efectúa pues ya la definición, en este caso, de este riesgo, ¿no? Y consecuentemente tener un inventario de riesgo. En la etapa número 2, en la etapa de evaluación, se evalúa tanto las causas, ¿no? Así como también los respectivos efectos. Y asimismo, a partir de ello, podemos tener nuestro mapa de calor, nuestro mapa de riesgos, ¿no? Ubicando según el nivel del resultado que vayamos a obtener de la probabilidad del impacto.
Y en el tratamiento, como se mencionó en la lámina anterior, ¿no? Damos tratamiento a través de definiendo en primer lugar las estrategias, ¿no? Y consecuentemente tanto las medidas de prevención y las medidas de mitigación para cada una de estas. Y la etapa de seguimiento, como también ya se mencionó, a través del plan de acción anual y que se efectúa de manera permanente. No solamente se evalúan los riesgos, no también se reevalúa. Siguiente, por favor. Ahora centrémonos justamente en la etapa número uno, que es la identificación de riesgos propiamente. Como todo, cuando se tiene que identificar un riesgo, hay que centrarnos en el proceso, definir cuál es el proceso. Y ese es el primer paso. Y posteriormente a ello, efectuar esa identificación considerando la situación pues, en la cual se considera o se presenta este comportamiento irregular. Ojo ahí, el comportamiento irregular. Eso es importante porque a partir de ello se puede definir si este es un riesgo de corrupción o un riesgo de inconducta funcional. Y al ser un comportamiento, obviamente se entiende que se que se trasluce a través de qué? De individuos, de personas, de actores. No se le puede dar, y eso sí es un punto en cuestión, no se le puede dar en este caso una naturaleza de una personalidad, por ejemplo, al PAC, por ejemplo, no al plan anual de contrataciones o al plan estratégico no sé, institucional, por ejemplo. No se le puede. Ellos, por ejemplo, estos documentos de gestión como tal, no pueden generar un riesgo de inconducta funcional o un riesgo de corrupción, porque ellos no tienen personalidad. Por eso el comportamiento es a nivel de personas. Posteriormente, en la evaluación se va a identificar, pues, ¿no? En qué contexto estaría vinculado, pues, en este caso, el riesgo. Ya, los ejemplos lo vamos a ver al final, ¿sí? Vamos a ver al final los riesgos, los ejemplos. Gracias por tu intervención, Daisy. Y los agentes, por ejemplo, en este punto, ¿no? Son esos actores internos o externos que están involucrados, en este caso, dentro del proceso de riesgo, dentro del riesgo, y consecuentemente se redacta el riesgo. En este primer nivel de identificación, como podemos ver, determinamos el proceso, ¿no? Y los responsables del proceso, el contexto del riesgo, los comportamientos, ¿no? Los agentes, y se redacta siguiendo la estructura que establece la Secretaría de Integridad Pública, el riesgo específico. Y en el segundo nivel de identificación se va a determinar pues, el tipo de riesgo. Es decir, como hemos mencionado antes, ¿no? Para la gestión de riesgos importa solamente dos, riesgo de corrupción o riesgo de inconducta funcional. Y en este segundo nivel de identificación, a través de la primera ficha, se determine. Sí, lo vamos a mencionar al final, no se preocupe. Los ejemplos lo vamos a mostrar. Descuida, Valentina. Entonces, esta situación, en este caso, el tipo de riesgo puede ser solamente dos. O es un riesgo de inconducta funcional o es un riesgo, en este caso, de corrupción. Y a partir de ello se valida el riesgo, determinando, en este caso, el tipo de riesgo y pasándonos en este caso, a la ficha de inventario de riesgos. Siguiente, por favor. En el primer nivel de identificación, como hemos mencionado respecto a la primera etapa, ¿no? Se determinan esos posibles comportamientos irregulares, ¿no? Son muchos, son varios. Tanto puede ser apropiación indebida de recursos, favorecimiento indebido, acceso a ventajas indebidas, invocación de influencias de poder, etcétera. Los posibles comportamientos irregulares son diversos. Aquí según la metodología, son algunos que recomiendan, sin embargo, no son los únicos. Recordemos, cada proceso tiene sus propias particularidades y en virtud de eso, también la identificación de los comportamientos irregulares también tiene su propia naturaleza y su propia particularidad. Y los contextos del riesgo, justamente en el ámbito en el cual se están sucediendo pues, estos riesgos, ¿no? Además, es importante tener en cuenta, y esto sí, por favor, me gustaría que presten atención, ¿no? A los agentes. Los agentes como tal, y por eso es que hablamos de los posibles comportamientos irregulares. Para ello tienen que involucrarse agentes, es decir, personas, individuos. Por ejemplo, ¿no? Acá, tenemos dos a partir de ello, tenemos el agente primario y el agente secundario. El agente primario, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es el primero que aparece ahí, ¿no? Y aquí es, según la propia definición, aquel servidor, ¿no? Que forma parte de la unidad orgánica, ¿no?
responsable del proceso sobre el cual se identifica el riesgo. Por ejemplo, si es proceso de gestión de recursos humanos, en este caso el servidor de recursos humanos, es el agente primario. Si es de tecnologías de información, tecnologías de información. Si es de comunicaciones, y así. Entonces, si se identifica el riesgo en el proceso por ejemplo, de gestión de recursos humanos, el agente primario va a ser necesariamente el profesional o el servidor de la oficina de recursos humanos. No puede ser agente primario, en ese caso el servidor, por ejemplo, de un proceso misional. No puede ser. Por otro lado, el agente secundario, aquí vamos a tener asimismo a dos, los actores secundarios internos y los actores secundarios externos. El actor secundario interno ya es casi por exclusión, ¿no? Si tenemos al agente primario, que es el dueño del proceso, el agente secundario va a ser aquel que no es dueño del proceso. O sea, es externo del proceso. Ahí sencillo se entiende. Y el actor secundario externo, también se entiende, ¿no? Es aquel que no forma parte de la organización, que puede ser, pues, ajeno a la entidad, que puede ser una persona, personas, puede ser el sector privado, puede ser una sociedad civil, etcétera. Pueden ser diversos. Esa es la diferencia entre los agentes primarios y los agentes secundarios. Y a su vez, entre los agentes secundarios primario, perdón, interno y el agente secundario externo. Un ejemplo de redacción de riesgo acá, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hemos ido explicando. Es el agente, puede ser el agente primario, puede ser el agente secundario, ¿no? Y luego el podrían, la condicional siempre tiene que considerar el podrían, porque a partir de ello es donde se va a poder determinar que ese es un riesgo. Si me dice no falta, una falta de recursos para la ejecución de mis servicios, por ejemplo, ahí no es ni siquiera un riesgo de que afecta a la integridad pública, no se aprecia un agente primario, no se aprecia un agente secundario. Y asimismo, tampoco es un riesgo. Ya esto ya es un poquito ajeno a lo que es un riesgo que afecta a la integridad, pero es importante, ¿no? La falta de algo no es un riesgo. La falta de algo ya puede ser algo palpable, algo objetivo, pero no puede ser un riesgo. El riesgo siempre es la posibilidad. Por eso es que en la redacción se habla de podrían, estarían, posibilitarían, siempre condicional, nunca se afirma. Un ejemplo, ¿no? Los responsables de entregar la información pública, y estamos encontrando que son, pues, el agente primario, ¿no? Podrían, ¿no? Entregar indebidamente la información confidencial, ¿no? En el proceso de atención de solicitud de esa información pública. Ahí está cumpliendo la estructura del ejemplo que nos da la Secretaría de Interior Pública, donde determinamos tanto al agente, aquí estamos en un agente, puede ser también un agente secundario, no hay ningún problema, se puede encontrar la condicional, el posible comportamiento irregular, así como también el contexto del riesgo. Entonces, en todo proceso de gestión de riesgo que afecta a la integridad, la identificación el riesgo tiene que tener esa estructura. ¿Bien? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eh, ya no, por favor, ¿puedes regresar a la siguiente lámina? ¿Podrías, por favor, regresar a la siguiente lámina porque nos hemos pasado una? Ah, exacto. Bien. Después de haber identificado el riesgo, gracias. Después de haber identificado el riesgo y todo ello, ahora vamos a determinar no, siguiente, por favor. Es en la lámina número 8. Ujú. Bien, sí. Después de haber identificado justamente los riesgos como tal, ¿no? Habiendo redactado, pues, de acuerdo a la estructura, tenemos que validarlo. ¿Qué significa eso? Tenemos que determinar si el riesgo identificado es un riesgo de integridad, o perdón, si es un riesgo de inconducta funcional o es un riesgo de corrupción. Para eso también existe una metodología, hay que seguir los pasos específicos, ¿no? Para esto, las preguntas de validación son estas cinco, ¿no? Determinando si el riesgo identificado
es un ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo, es un abuso del poder público, o es una obtención de beneficio irregular, ¿no? Genera perjuicio económico al Estado, o es un incumplimiento explícito de la norma. Cabe indicar que no son aquí exclusivos, es decir, si es uno, no es que ya no respondo nada, todos los demás. Pueden ser uno, dos, tres, todos. Y para eso justamente tiene una vez que se haya seleccionado ello, se tiene que ir a la matriz o al formato que estamos viendo en la parte celeste, ¿no? Determinando a partir de eso, ¿no? Si el riesgo, para que sea un riesgo de corrupción, ¿no? Tiene que tener sí o sí cumplir que es una ejercicio inadecuada de la función, de la función y o abuso del poder público, más la obtención de beneficio irregular o ventaja indebida, más incumplimiento explícito de norma. Y para que sea un riesgo de inconducta, tiene que ser un ejercicio inadecuado de la función más un incumplimiento explícito de la norma. Para ambos casos, como podemos ver también, para eso también, podemos ver, ¿no? Que comparten ambos riesgos el incumplimiento explícito de norma o disposición legal. También por eso justamente hablamos de la conducta irregular, ¿no? La conducta irregular parte justamente desde el incumplimiento de la norma. Entonces, esa es la segunda fase de la identificación de los riesgos, ¿no? Donde se va a determinar específicamente si es un riesgo de corrupción o es un riesgo de inconducta funcional. ¿Bien? Y la regla aquí es que el incumplimiento de explícito de la norma tiene que ser para ambos, riesgo de corrupción o riesgo de inconducta. Sin embargo, para que sea un riesgo de corrupción, además tiene que cumplir la condición o la validación respecto de la obtención de un beneficio irregular o ventaja indebida. Bien, vamos a la siguiente lámina, por favor, la lámina número 9, para ya pasar, en este caso, a lo que es la evaluación propiamente, ¿no? Acá es concreto, ¿no? Se analiza tanto las causas así como los efectos. Y las causas, tenemos un grupo de 4 causas de tipo personal, de persona, ¿no? Y las causas organizacionales vinculadas a la organización, a la entidad. Las causas personales se subdividen en 4, como se mencionó, ¿no? Puede ser por predisposición por relación personal, es decir, la vinculación que yo pueda tener con una persona o grupo de personas, ¿no? Falta o deterioro de carácter ético, que es trascendental para el tema de integridad desde las ciencias del comportamiento también. La percepción de impunidad, es decir, que puedo incumplir deliberadamente, ¿no? Pensando, asumiendo en este caso que no voy a haber ninguna consecuencia sobre lo que yo estoy haciendo, que no puede ser detectada tal vez. Es algo quizás muy frecuente, ¿no? O el desconocimiento que indica pues que no sabía, no desconocía que la transgresión o un tal acto podría generar una transgresión respecto de lo que se encuentra determinado, ¿no? Y las causas organizacionales como tal parten desde la presión jerárquica o de pares, ¿no? O sea, puede ser pues desde un superior o de pares, procesos ineficientes, ¿no? Mal diseñados, hay una relación insuficiente, deficiente, la alta discrecionalidad, que creo que eso es transversal prácticamente a todas las entidades del Estado actualmente, y las prácticas normalizadas, ¿no? Que es muy frecuente también a nivel de tal vez microcorrupción, ¿no? Y los efectos aquí, hablamos pues si el riesgo como tal se materializara, afecta derechos, afecta servicios, ¿no? Genera pérdidas de recursos de la entidad, afecta el patrimonio, en este caso de los usuarios, y lo más grave, afecta la continuidad de la actual gestión, es decir, del titular, lo que implicaría que la gestión concluya, ¿no? Se interrumpa o finalice antes de lo previsto. Entonces, la metodología respecto a ello nos pide, ¿no? Que determinemos de esas 8 causas, ¿no? Tanto causas personales y causas organizacionales, definir cuáles son en orden jerarquía. 1, 2 y 3. Solamente 3. No nos pide más. De esos 8 pueden ser todas causas personales, todas causas organizacionales, o tal vez puedan ser 1, 2, 2, 1, etc. Según el riesgo. Por eso es importante la redacción clara, correcta del riesgo. Y los efectos, ¿no? Definiendo, ¿no? Si el riesgo se materializa, ¿qué es lo que podría generar? Acá tampoco no hay una regla, pueden ser uno o inclusive también pueden ser todos, considerando, como insisto, que la última pues es la más grave. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta esto, pasamos
ya pues a lo que es ya la evaluación del riesgo. Aquí vamos a determinar si el riesgo pues es medio, es alto o es un riesgo es muy alto. Para eso definimos tanto la probabilidad como el impacto. Trascendental también tener en cuenta acá, ¿no? Sabemos que a nivel de gestión de riesgos tenemos desde los riesgos bajos hasta muy altos. Exacto. Pero en el caso de riesgo que afecta a la integridad pública, si bien es cierto, la categoría baja está considerada, pero para los riesgos que afectan la integridad no pueden determinarse como bajas. ¿Por qué? Es un país complejo como el nuestro y con índices de corrupción bastante altos, elevados, ¿no? La probabilidad de que ocurra, de que ocurra, no puede ser baja. Por lo tanto, es de media, alta o muy alta. Y eso es, no, yo no lo digo yo, lo dice la propia metodología. Y así ha replicado también por todos, por la propia Secretaría de Integridad Pública, ¿no? Eso a nivel de probabilidad, ¿no? Y definiendo ello, se responde, ¿no? Si el riesgo podría ocurrir ocasionalmente, frecuentemente, o se espera que ocurra casi siempre. Y a partir de ahí el valor se define, ¿no? Y el nivel de la escala del impacto se vincula a la lámina anterior, donde empezamos a ver respecto de los efectos, ¿no? Puede ser, como había mencionado, uno, dos o todos. Pero lo trascendental es que para determinar, por ejemplo, si el riesgo es medio, tiene que la materialización del riesgo, ¿no? Supone, por ejemplo, alguno de estos cuatro efectos mencionados anteriormente, ¿no? Afectación de los derechos, afectación de servicios, pérdida o desvío de recursos, así como la afectación del patrimonio de los usuarios. Para que sea alto, tiene que suceder o cumplirse, en este caso, de dos a cuatro efectos. Y para que sea muy alto, ¿no? Supone pues la materialización en este caso, de dos a más efectos, incluyendo la interrupción de la actual gestión. Teniendo en cuenta esas categorías, recordemos, ¿no? Para definir el valor del riesgo, se multiplica la probabilidad por el impacto, dando a partir de ello si el riesgo puede ser medio, riesgo alto o riesgo muy alto. Bien, a nivel de nuestra entidad hemos encontrado pues que la mayoría que son riesgos medios y algunos que son riesgos altos. No hemos encontrado riesgos muy altos. Bien, siguiente, por favor. Terminada esta etapa, pues ya vamos a darle el tratamiento, ¿no? Para ello determinamos siempre las estrategias, ¿no? Tenemos las estrategias de prevención y las estrategias de mitigación. Son exclusivamente definidos. Es como una suerte de checklist aquí, básicamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que hemos encontrado, pues, las causas se vinculan, pues, no sé, a un tipo de a desconocimiento, por ejemplo, ¿no? Como una causa, tiene sus estrategias. Si tenemos uno vinculado, en este caso, no sé, se me ocurre pues no sé, a presión jerárquica, por ejemplo, también tiene sus propias estrategias, ¿no? Y a partir de eso se va determinando, pues, esas estrategias, así como también se expresan concretamente en medidas. Si vamos a la siguiente lámina, por favor, se expresan en medidas, ¿no? Y esas medidas son pues tanto de prevención y esas medidas son de mitigación. Las medidas de prevención se orientan pues a evitar las causas. Por eso es importante definir las tres causas principales, ¿no? Y las medidas de mitigación orientadas pues a mejorar la capacidad de respuesta de la entidad y se busca pues, o lo que busca es reducir el impacto, ¿no? O sea, los efectos reglas o recomendaciones para ello, ¿no? Recordemos que este proceso de gestión de riesgos implica asimismo también trabajar con acciones o medidas, ¿no? De prevención o mitigación simples, concretas y efectivas, para lo cual, pues, ¿no? Siempre hay que pensar que sea factible, ¿no? Tanto de acuerdo a los recursos con los que tengamos, así como también la tecnología que se tenga, ¿no? Que esto también es importante, ¿no? Que el costo en términos de recursos, ¿no? No excede el beneficio en aplicarla. ¿Qué sentido tendría, no? Yo establecer pues un sistema enorme, ¿no? Que al final es muchísimo más caro que hacer algo mucho más sencillo. Eso es importante, ¿no? A veces nos llenamos de acciones muy grandes, muy complejas que al final nunca vamos a. Bien. Siguiente, por favor. Entonces, todo este proceso es el que hemos mencionado en este caso como la parte ya dogmática o de la literatura que podemos mencionar, ¿no? Y todo lo que se menciona es básicamente la expresión es otra vez en esta ficha número uno a nivel en este caso, la identificación de riesgo, donde se determina, por ejemplo, el proceso, el responsable, ¿no? La ubicación del riesgo, ¿no?
Si es un proceso de soporte, es un proceso, tal vez un proceso estratégico o misional, ¿no? Se determina el contexto del riesgo, el posible comportamiento irregular, ¿no? Se define el agente primario, el agente interno, el agente externo, ¿no? Y finalmente, a nivel de la redacción del riesgo, que sí es importantísimo ello, ¿no? Se valida determinando si este puede ser un riesgo pues inadecuado, o sí, perdón, si este puede ser un riesgo inadecuado de la función al cargo, si es un abuso del poder, si es una adopción de beneficio irregular, genera perjuicio económico al Estado, o es un incumplimiento explícito de la norma. A partir de eso se determina el tipo de riesgo. Acá, por ejemplo, en el ejemplo que podemos estar viendo, es un riesgo de inconducta funcional y se define a partir de eso, ¿no? Cuáles son esas normas que infringiría este potencial riesgo. Y de igual manera, si fuera un riesgo de corrupción, se determina cuál es el delito en el cual estaría incurrido, ¿no? Tal vez un cohecho o un soborno, no lo sé, tal vez un peculado, etcétera. De acuerdo, por eso, de acuerdo a la redacción del riesgo. Siguiente, por favor. En esta ficha, o sea, todo lo que hemos hablado respecto a la identificación se expresa en esta ficha. Y todo lo que es la parte de la evaluación se expresa en esta ficha, ¿no? Definiendo en primer lugar las causas, como vemos en la parte izquierda, ¿no? El análisis de las causas. De las 8 causas, de las personales y organizacionales, ¿no? Se definen las tres más importantes. Asimismo, se define los efectos, puede ser uno, que insisto, ¿no? Dos, tres, todas, tal vez podría ser, no hay ningún problema si fuera, pero hay que considerar eso. Y el proceso de gestión de riesgos no es pues algo que se tenga que hacer así al azar, sino hay que pensar, hay que encontrar, en este caso, todas las circunstancias que podrían generar ello algunas reglas aquí, por ejemplo, ¿no? Que se nos dicen, ¿no? Si es que, por ejemplo, ¿no? Encontramos como que en este caso que el riesgo como tal, pues sucede por procesos ineficientes, hay que precisar, ¿no? ¿Cuáles son ese proceso ineficiente? Asimismo, si afecta derechos o afecta servicios, precisar también cuáles son esos derechos, cuáles son los servicios que se afectan. Y la regla acá, ¿no? Como hemos mencionado, no existe riesgo bajo, o perdón, probabilidad baja. Descartando eso, los efectos, o en este caso el nivel de riesgo, va a ser medio, alto, muy alto. Es decir, si obtengo cualquiera de los valores, es obligatorio su tratamiento. No hay posibilidad de decir que yo no le voy a dar tratamiento. Si no, si marcas no, estás haciendo mal tu ficha. Tienes que hacer marcar sí, porque es obligatorio su tratamiento. Siguiente, por favor. Y acá, pues, ¿no? En la ficha del tratamiento de riesgos es donde se establece se definen las estrategias, se definen las medidas específicas para cada uno de los riesgos, atendiendo justamente a las causas. Recordemos, las medidas de prevención se vinculan a las causas. Si yo tengo 3 causas principales, me vinculo a las 3 causas. Si yo tengo un efecto de mi riesgo, determino mis medidas de mitigación respecto de este efecto. Y a partir de ello, establezco pues en mi plan de acción, y eso lo saben por control interno, establezco mi plan de acción definiendo esas acciones que voy a realizar en el presente año para reducir el riesgo. Para reducir, no desaparecen los riesgos, insisto en esto, no desaparecen, se mantienen. Para que desaparezca tendríamos que desaparecer un proceso, lo cual es un poquito complicado, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Y el mapa de calor se expresa pues también de esta manera, teniendo en cuenta previamente este inventario de riesgo. Este inventario de riesgos es donde nosotros vamos a resumir prácticamente todo el proceso anterior que hemos hecho, ¿no? Definiéndole un código, definiendo al responsable, el tipo de riesgo, así como la formulación del riesgo. Y el mapa de calor, siguiente por favor, y el mapa de calor es donde nos va a determinar el nivel donde se encuentra, ¿no? Puede ser un riesgo medio, puede ser un riesgo alto, muy alto, de acuerdo justamente a la calificación que se le otorgue, teniendo en cuenta tanto la probabilidad y el impacto. Bien, para ir terminando ya, vamos a, por favor, en la siguiente lámina, vamos a ver unos ejemplos, justamente estaban preguntando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esto, por si acaso, no es que sea una invención mía, no es que estoy poniendo acá para llenar las láminas, no. Estos ya son resultados obtenidos del proceso, de todo este proceso grande que es gestión de riesgos a nivel nacional. Solamente estoy mostrando 5 de los más de 50 riesgos que hemos identificado hasta la fecha. Son bastantes. Por ejemplo, ¿no? Estamos cogiendo inscripción registral, ¿no? Hay un riesgo de tipo misional, ¿no?
cuyo dueño es el tribunal registral, definiendo, por ejemplo, acá, ¿no? Los profesionales, abogados, vean la estructura, ¿no? Ya estamos identificando ahí que ya tenemos aquí al actor, ¿no? En este caso, al actor primario, ¿no? De cualquiera de las salas, ¿no? Podría la condicional y no observar, en este caso, los criterios jurisprudenciales emitidos por el tribunal, ¿no? El contexto del riesgo y el proceso se está mencionando de manera clara, ¿no? Definiendo asimismo el tipo de riesgo, el riesgo de inconducta funcional y el nivel de riesgo medio. Otro riesgo que podríamos mencionar, por ejemplo, aquí en cuestión logística, que tiene que tiene pues un nivel medio, un nivel de riesgo medio, ¿no? Tenemos, hizo un proceso de soporte, ¿no? El responsable de almacén, ¿no? De los de abastecimiento, ¿no? Podría, ¿no? Omitir. Estamos encontrando también ahí, en este caso, la conducta inadecuada, ¿no? La verificación de los bienes adquiridos, ¿no? Y ahí se puede ver que es un riesgo de corrupción de acuerdo a la aplicación de la ficha número 1, determinando asimismo que es un nivel de riesgo medio. Y por último, aquí un proceso de soporte de recursos humanos, ¿no? Se identificó, por ejemplo, ¿no? El profesional a cargo del proceso de planillas, encontramos ahí justamente el agente, ¿no? El agente primario, ¿no? Podría, ¿no? Siempre la condición podría registrar, ¿no? En los sistemas, ¿no? De informático para la gestión de remuneraciones, ¿no? Datos incorrectos. Encontramos ahí justamente el comportamiento irregular, así como también el contexto de riesgo, definiendo que este es un riesgo de conducta funcional y es un nivel de riesgo alto. Bien. Entonces, como podemos ver, aquí hay son ejemplos, insisto, no son invenciones mías, son riesgos que se han identificado conjuntamente con los procesos, con los dueños de los procesos, y han generado justamente pues una matriz de seguimiento no es esta, sino es una parte de esa matriz de seguimiento que nos ayuda a nosotros a determinar el nivel, el tipo de riesgo que hemos encontrado, el dueño del proceso, la relación del riesgo, el tipo de riesgo, así como el nivel del riesgo. Claro está. Hay más herramientas o más aspectos que se consideren, pero en puridad, ese es el proceso de gestión de riesgos. Y, y esto tiene que efectuarse de manera permanente, como hemos ido mencionando. Bien, con esto termino mi presentación. Siempre es agradable, pues, quizás compartir un poquito más de todo lo que venimos obteniendo, ¿no? Dentro de la entidad a través de la unidad. Esto básicamente es un trabajo que, si no, no solamente nuestros, ¿no? También es de todas las zonas registrales, de todas las oficinas que vienen pues apoyándonos con este proceso, que puede ser un poquito tedioso al final, pero ya creo que muchos de los que estamos aquí estamos comprendiendo, ¿no? ¿No? Sí, un ejemplo, ya le hemos brindado otro ejemplo. Sí, perfecto. Espero que los ejemplos le hayan sido didácticos por supuesto, la PPT se lo vamos a enviar una vez que obtengamos la lista de participantes, se lo vamos a estar enviando. Y también recordarles esto, ¿no? Todas nuestras actividades de los martes de integridad está publicada pues en el compendio del modelo de integridad de nuestra entidad. Ahí, si, no, si tal vez Ivette podría ir compartiendo dónde se encuentra el enlace del modelo de integridad. Ahí ven a encontrar todas las actividades de los martes de integridad que hemos estado desarrollando, incluido el video, incluido la presentación. Bien, si ya no hubiera otra pregunta adicional, bueno, por esta vez terminaríamos. Les agradecemos bastante, como siempre, su participación. Para nosotros es un placer pues seguir apoyándonos en este proceso que es importante y fundamental para nuestra entidad. Bien, yo me despido. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.